en la parte práctica. Y él tiene que subir a las gradas. Si no sube las gradas, no arranca el combate, o sea, se detiene porque obligatoriamente tienen que hacerlo. Entonces, si ese proceso está claro y está evidenciado de esa manera, entonces, no porque el entrenador haga algo, van a darle un chicaco al atleta. El chicaco al atleta se lo gana cuando él solo lo hace. Sí, señor. En la pregunta 39, ¿Chicaco se debe anunciar públicamente? Verdadero. Sí, les explico cómo es ese proceso. Cuando hay un chicaco para un atleta, después que lo han dictaminado visiblemente, o sea, haces la seña de que lo estás votando, al rato, que es ahí mismo al terminar la expulsión física, viene lo que es lo teórico. El tatami manager va por escrito, lleva la expulsión del Chikaku a la parte de federación y ellos lo anuncian públicamente. Se le da a Chikaku al atleta, y todo el mundo tiene que escucharlo. Pregunta 40. Los competidores que simulan una lesión deben ser severamente penalizados, incluyendo la suspensión de por vida por infracciones reincidentes. Sí, es verdadero. Acuérdate que dice simular. Yo les había explicado a ustedes que una cosa es exagerar. Ay, ahora me dio la alergia. Una cosa es exagerar y otra es simular. Cuando se simula se le da chicaco. Y cuando eso ya lo hace reincidentemente, o sea que es un atleta ya que lo votaron por Chicago una vez y lo vuelve a hacer en otro campeonato, ya lo pueden hacer de por vida. O sea, él no vuelve a ser atleta. Entonces, para que sepan que eso puede suceder. Entonces, por eso es verdadero. Pregunta 41. Para dar un punto se debe cumplir 5 criterios. Hay 6 criterios para poder dar el punto. Ahí los tiene Ender, creo que los va a leer. El Sanchin es el compromiso que tiene la técnica de inicio hasta el retorno, ¿te acuerdas? Y di la explicación del Sanchin en un Yakosuki. Exacto. En un Kisami. ¿Te acuerdas que le expliqué que tenía que girar la bola del pie atrás, doblar la rodilla? ¿Sí? Porque si no, perdía Sánchez. Y solo nada más el inicio, no, también el retorno. Obviamente eso era explicado en la parte práctica, pero teórica, no nada más el Sanchin está en una técnica, también está en la ejecución de una mala praxis. O sea, si yo quito la vista y no continúo con la vista hasta que yo finalice mi punto, eso también es pérdida de Sanchin. ¿Sí? Si yo me caigo solo por mi propia cuenta, yo hago un Yakosuki, el inicio del Sanchin estuvo perfecto, pero cuando voy a buscar el Sanchin de retorno, me caigo yo solo, no puedes dar ese punto. Entonces usted tiene que estar pila y saber que si yo me caigo solo, ¿por qué repito esto de solo? Porque hay patadas que uno lanza y viene el oponente y te tumba, ahí es otra cosa. Si por culpa del oponente tú pierdes el Sanchi, no se te quita el punto, se te otorga el punto. Pero mayormente el Sanchin es eso, el inicio de la técnica y la finalización de la técnica y mantener la vista, ¿entiende? Y la parte técnica de una técnica, valga la redundancia. La patada tiene que, yo les expliqué más o menos cómo era una ura o cómo es una maguasigeri. Un ejemplo, la maguasigeri, ¿cómo podría perder Sanchin la maguasigeri? Cuando tú la lanzas y la dejas caer sin recogerla. Tienes que recogerla y bajarla. ¿Entiendes? No sé si se acuerdan en la parte práctica. Pero más o menos eso es el Sanchin. La distancia correcta. Obviamente si yo voy al encuentro de un niño, se encuentran dos en un choque y están muy pegados, obviamente el Yakosuki dobla la mano. Tú no puedes otorgar un punto cuando él dobla la mano, porque eso ahí cabe lo que es distancia correcta. Si están muy pegados, yo tendría que recoger la mano. Es como hacer un kisami arriba. El kisami tiene que extenderse la mano completa.
Si el otro oponente viene y yo saco el kisame y dejo la mano mía como un gancho, no vale el punto. ¿Entiendes? Entonces, eso es la distancia correcta. Los más importantes, porque hay unos que son muy teóricos. El tiempo apropiado, pues va de la mano con la distancia correcta. Porque si yo no saco mi mano en el tiempo apropiado para hacer un yaco, el otro niño me ataca a mí primero. Entonces deja de ser como que importante. Lo más importante es el sanchi, la distancia correcta y la buena forma. Porque la buena forma es como también incluirse un poquito con el sanchi. La buena forma significa que yo un yakuzuki tiene que sacar derechito. No lo puedo sacar de abajo hacia arriba o como un gancho, ¿entiendes? Entonces, ahí yo creo que ya estaría explicando los tres más importantes. El otro es el espíritu y actitud de combate. Pues eso hay que tenerlo también en cuenta, pero no es tan relevante como los otros. ¿Cuál falta? ¿Ya te los dije los seis? No, el que ahí no tiene ni la actitud, tiene que ver para un punto. Tú haces una técnica y no haces que hay, no importa. Como puede ser todo lo contrario. Si haces un kiai gritando con fuerza, tampoco es relevante. O sea, tú no le vas a quitar el punto al niño porque hizo un kiai fuerte o porque no lo hizo. Eso es importante lo que estás preguntando. Otra cosita que se me escapaba, la aplicación vigorosa también es importantísima, porque la aplicación vigorosa es la fuerza y la velocidad que debe tener la técnica. Si hay un golpe que cumple los 5 criterios y falta ese, no se puede dar el punto. Un golpe no puede salir así aguadito, tiene que ser rapidito. Hay patadas que son muy aguaditas porque la condición física del niño es así, pero tú no puedes dar un punto cuando es muy suave. Entonces, esos cuatro son importantísimos. La aplicación vigorosa, la distancia correcta, la buena forma y el Sánchez. Los otros dos sí son, dígame, está muy bien porque esta parte es importantísima. Tú presentas a unos peleadores que no son de alto rendimiento en un panel con árbitros experimentados y muy poco le van a dar puntos, porque siempre va a faltar un criterio. Por eso es importante formarnos bien como buenos árbitros, porque tú no le sacas la bandera a cualquier punto. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que tú te vayas educando como árbitro, educas a los entrenadores. Esto nos obliga a nosotros a ser mejores entrenadores. Pero ¿de quién parte la obligación? De los buenos árbitros. ¿Entiendes? Entonces hay que estar muy pila con esto de los 6 criterios para poder dar los puntos. O sea que una persona que haga karate tiene que estar en forma. 42. En el caso de Chikaku, la comisión de arbitraje entregará su informe a la comisión evaluadora en el caso de creer que otra sanción esté justificada. Puedes leerla y la paras donde yo te diga para ir explicando. Sí, señor. Discúlpame, Ángela. En el caso de Chikaku, la comisión de arbitraje entregará su informe a la comisión evaluadora. Para ahí, para ahí. Ese es el proceso que le expliqué ahorita. La comisión de arbitraje, ¿saben cuál es, verdad? Voy a explicarles el proceso de la distribución. Hay tatami manager, ¿verdad que sí? Ya saben cuál es el tatami manager, ¿cierto? El tatami manager, o sea, un ejemplo, hay 4 áreas. En cada área hay un tatami manager que es asignado por la comisión de arbitraje. Ahora les voy a explicar el proceso. La comisión de arbitraje son los duros en el país, que eso es asignado por la federación. Ellos están en la directiva de la federación. Hay una comisión de arbitraje de cada país. Por lo menos en mi país hay una comisión de arbitraje que era de tres árbitros. Obviamente esos 3 árbitros tienen que tener mucha experiencia y tener no tanta la experiencia, sino también las licencias. No puede ser comisión de arbitral un panamericano. ¿Entiendes? Porque si hay un mundial, yo estoy por debajo del mundial. Entonces, para que sepan los requisitos más o menos, en la comisión de arbitraje está compuesta aquí por, creo que son 3. El sensei John Preciado, que ustedes lo conocen, que fue el que hizo el curso, Ángela sí lo conoce. Sí, señor. Está Otto Barrera,
y no recuerdo si está, ay, no me recuerdo el nombre de él, pero yo creo que son 3. Bueno, la comisión de arbitraje es la que en el país hace los cursos, son los que determinan ante la federación todo el proceso arbitral, ¿entiendes? Ellos son los que llevan quiénes son los árbitros de Santander, quiénes son los árbitros de Cundinamarca y así. Pero entonces, para que entiendan, todo el proceso arbitral pasa por la comisión de arbitraje, o sea, que son los jefes de los árbitros en Colombia. Ahora, vámonos a un nacional, ¿verdad? En esa nacional, que fue ahorita el de Cundinamarca, en Zipaquirá, la comisión de arbitraje hace una distribución de las áreas. Otra cosa que quiero que sepan que es al libre albedrío. Puede que hagan 3 áreas o puede que hagan 4, ¿entiendes? Pero no es una ley. Eso depende de la distribución. Entonces, normalmente en estos nacionales se hace de 4 áreas. Entonces viene la comisión de arbitraje, obviamente recibe la inscripción de todos los árbitros de todo Colombia y empieza a escoger. Y ellos hacen la selección para el área 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? ¿Por qué hacen la selección? Porque no deben ir muchos de un departamento en una sola área. Porque se supone que debe haber árbitros de todos los departamentos para que cuando le toque un atleta de Bogotá, no estén los árbitros de Bogotá. Se sientan los de Bogotá y separan los de otro departamento. ¿Sí me hago entender? ¿Vamos claro hasta allí? Sí, señor. Os- Ok, entonces, seguimos con la distribución. Entonces, la comisión de arbitraje, que muy poco trabaja, ellos no, tú no los ves arbitrando. Ellos están para dirigir la parte administrativa. Una que otra sí se pueden meter para hacer unas competencias fuertes donde necesitan árbitros experimentados y ellos se meten. Entonces, ellos escogen a un tatami manager. Ah, bueno, Ángela va a ser el tatami manager de la categoría, del área 1, Geraldine del área 2, Ender del área 3 y Wilmer del área 4. Ellos son los jefes de esa área. Entonces, la comisión de... Ahora, ahora sí podemos leer la pregunta para volverlo a explicar. Ahí me haces el favor, Ángela. Sí, señor. En el caso de Chicago, la comisión de arbitraje entregará su informe a la comisión evaluadora en el caso de creer que otra sanción esté justificada. Exacto, la comisión evaluadora es la comisión que tiene la federación. Entonces, ese es el proceso. Los tatami manager llevan el Chicago por escrito, porque eso tiene que pasarlo en un papel por escrito, no se dice así, mira, este dijo tal cosa, no. Pasan el Chicago con un papel. La comisión de arbitraje va y lo pasa a la federación. Y ellos allí hacen el proceso de dictaminar el Chicago. ¿Entiendes? Eso es toda la explicación de esta pregunta. Pero fíjate todo lo que tuvimos que explicar para tenerlo claro, porque si no, no lo tenemos claro. Sensei, y la comisión evaluadora, ¿quién la conforma? Eso ya es a nivel de federación. Eso es a nivel de federación, ahí no se meten los árbitros. ¿Por qué? Porque hay una comisión evaluadora, ¿entiendes? Que ellos dicen, bueno, vamos a ver por qué están dando el Chicago, ¿entiendes? Es como cuando metes tú una demanda, también la comisión evaluadora con la comisión de arbitraje evalúan el porqué de la demanda y ellos mismos dicen no dio efecto o sí dio efecto, porque no todas las demandas dan resultados, ¿entiendes? Yo meto una demanda y ellos la evalúan y según el evalúo, no, se regresa la demanda, no va. Obviamente la demanda hay que pagar. Si ganas, te regresan el dinero. Si la pierdes, pierdes el dinero. O sea, es un proceso que hay que estar bien, bien claro con lo que se va a hacer. Pero la comisión evaluadora, entonces ya ustedes saben cuáles son. Eso no tiene nada que ver con la parte arbitral. Sensei, ¿y eso se da en el mismo tiempo? Me refiero,
¿Qué tanto tiempo pasa entre que la comisión, entre que se da un chicaco, la comisión de arbitraje entrega el informe y la comisión evaluadora Ahí mismo, da su Ángela. su veredicto? Ahí, creo que por ahí está no sé si está en una de las preguntas, creo que no, pero sí está en el reglamento. Ahora te dan 1 minuto para hacer una demanda. Y en ese minuto está también comprendido la respuesta de la comisión. ¿Entiendes? Ahí no hay problema. Ellos te lo dan inmediatamente, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chicacos siempre, no son muy comunes. No todo el tiempo un atleta viene y le saca la madre por allá a un árbitro. Eso es muy irregular. ¿Entiendes? Entonces, cada vez que llega un chicaco es porque, oye, de paso que llega un chicaco que llega muy poco, lo vamos a echar para atrás. No, casi siempre tienen la razón. Ay, gracias, Sensei. Bueno, Liz. La siguiente pregunta, 43. Si dos jueces señalan hipón para ACA y los otros dos hipón para AO, ¿el árbitro dará las dos puntuaciones? ¿Qué dices tú, Geraldine? Rapidito, sin leernos Verdadero, el porque reglamento. inclusive ya ha ocurrido, y pues si el árbitro considera que ambos hicieron un punto, pues sí le puede dar punto a ambos. Claro. 2 banderas para rojo, 2 para azul. Punto y punto. Verdadero. Seguimos. Listo. 44. Si después de llamé, 3 jueces no señalan y el cuarto juez señala hipón para AO, ¿el árbitro dará la puntuación? Ender, ¿qué dices? No, profe, no hay punto. ¿Por qué? Pues tienen que haber dos Claro, banderines. Ender. Sí sé, Ah, porque hay un solo apoyo y son 2. Son 4 jueces y un referee. ¿Cuál es la labor de los jueces? Dar los puntos. Los árbitros solo dan los puntos. Ángela, hay una consideración que además de los puntos, también lo dan los jueces sin que el referee pida la amonestación. ¿Cuál es? ¿Qué amonestación es esa? El yogai. El yogai. Muy bien, ¿ves? Entonces fíjate, Geraldine, para que lo vayas entendiendo, Ángel, y ahora voy con Ender, y así lo vamos entendiendo los tres. En los jueces, ¿cuál es la labor de los jueces? Dar puntos y una amonestación que dan por su propia cuenta, tocando el piso y levantando la bandera cuando vean el yogai. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es Ender? El referee tiene una misión que es dar las amonestaciones. Esto es como en el boxeo. En el boxeo pasa igual. El referee puro para las amonestaciones. Y lo que dan los puntos son los jueces que están por fuera. ¿Ves? Entonces, esa es la misión del referee. El referee pide las amonestaciones y los jueces apoyan la amonestación. Obviamente, uno va con el otro. Si el referee pide la amonestación y los jueces no dan las 2 banderas, porque mínimo son 2, yo no podría dar la amonestación. Entonces ahí tendría razón lo que tú dices, una mínima razón. Si los jueces no otorgan el apoyo, el referee no puede dar la amonestación. El referee solo da las amonestaciones. Los jueces, los puntos. Y el panel está conformado por 6. ¿Quién es el que falta? Si hay un referee y 4 jueces, ¿quién es el que falta, Ángela? El Kansas, Sensei. Eso es. Entonces, cuando viene un combate, una pelea, el panel arbitral son 6. El referee, los 4 jueces y el Kansas, que traducido es son 4 jueces, no más. Pero para poder yo otorgar un punto son 2 banderas. Como mínimo. Si hay 3, mucho mejor. Y si hay las 4, bah, mejor dicho. Pero entonces, esta pregunta dice, si 3 no señalan y uno sí, ya tú sabes que no puede dar el punto porque hay una sola bandera. Igual ocurre entonces con las amonestaciones. Si no hay mínimo 2 banderas, tampoco aplica la amonestación. Eso, sí, señor, no aplican las amonestaciones. profe, ¿y cuáles son las amonestaciones que puede dar el árbitro? Ender, todas las que
las 9, 8 de, una se repiten, dice 9 en el reglamento 11, ya ni me acuerdo, las de categoría 2, ¿te acuerdas? Ya aquí estoy anotando. Queridos. Las de categoría 2, rehuir el combate, empujar, agarrar o provocar, esas están allí. Y las de contacto, esas son las amonestaciones que se dan, las de contacto y las de no contacto. Pero, pregunta, si por ejemplo usted ve que se hizo un punto, usted inmediatamente lo tiene que cantar, anunciar, sin mirar las banderas, o primero debe mirar las banderas para anunciar el punto. Sensei, yo tengo entendido que el árbitro, como está ahí metido en el combate, pues está muy atento, él detiene el combate un segundito, rápidamente mira si los jueces de esquina dieron las banderas y da el punto, porque debe coincidir lo que él está viendo con lo que los jueces de esquina están apoyando. Sí, Y luego pues hace que los competidores se ubiquen nuevamente en posición y da la voz de reiniciar el encuentro, el combate. bueno, este es un dato de experiencia. Esto no se puede manejar como un títere. Yo siempre he dicho que los jueces son títeres de los referees. Un ejemplo, yo pido una amonestación de contacto porque le pegó a la cara. El juez tiene que haber visto también la amonestación de contacto y él lo apoya. Pero si él no la ve o él vio que el golpe no llegó, que no lo tocó realmente, porque yo lo tengo que apoyar. Un ejemplo, vamos a hacer una práctica. Imaginémonos, Ángela está de juez 1, ¿que va a dónde? ¿En qué posición va? Bueno, viéndolo de mi parte, si yo soy el referee, es izquierda del referee. Izquierda, el juez 1. 1, 2, 3, 4. Al lado izquierdo del referee va el juez 1. De juez 2 va Geraldine. De juez 3 va Ender. Y hay un fulano de juez 4, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, yo veo el combate, yo soy el que estoy viendo el combate y Ender está de juez y Ángela, yo digo, llame, paro. Y tú sacas tu bandera de punto, Ángela y Ender. Y los otros dos no vieron nada, que es Geraldine y el fulano, no vieron nada, no sacaron nada. Entonces vengo yo como referee, pido amonestación de contacto. Y Ángela dice, oye, pero no lo tocó. Si no lo tocó, porque tú viste muy bien que no lo tocó, tú mantienes tu bandera de punto. No tienes que levantar la bandera para decir lo que dijo el referee. Pero imagínate la responsabilidad que tienes para hacer eso. O sea, tienes que estar bien clara de lo que está pasando. Y no tienes que tener una vida de experiencia para poder hacer esto. Sí, sí, señor. Yo me refería a eso, que el árbitro, el que está en la mitad dirigiendo el combate, pues ve el punto y da el llamé, pero Sí, simultáneamente él está viendo periféricamente sus compañeros de esquina, o sea, eso. coincidente todo entre lo que yo veo y lo que ven mis compañeros de esquina, porque si no, no podría ni dar el punto o dar la amonestación. Pero Excelente, como tú dices. de todos modos, una cosa es el que está ahí adentro y el ángulo en que está viendo la acción y no siempre desde la esquina se ve lo que los otros, de pronto del otro lado, sí lo están viendo, porque en los ejercicios que hemos hecho acá hace ratico, pasaba eso, que alguno de la esquina veía el punto, pero los otros no lo veían, solo el referee, el del centro y una esquina, entonces ahí no se daba el punto. Bueno, Ángel, ¿y sabes qué? Eso es un problema que todavía no se define, porque se supone que la medida de 8x8 de combate, ¿no? Y ustedes saben cuál es el área completa, o 10x10 o 11x11, bueno, pero la de combate es de 8x8 de los atletas donde ellos pelean. Se supone que hay 10 ojos, que son 4 jueces y el referee. Se supone que si dos no ven, los otros dos sí ven por el ángulo. Pero resulta que ni eso, Ángela, porque en los video reviews de los Juegos Olímpicos casi siempre se paraba video review.
Y entonces, sí era punto. Sí era, sí era, sí era. Imagínate si no hubiese sido por el video review. Entonces eso es lo que nos tiene muy, muy afuera de los Juegos Olímpicos, que es muy subjetiva la parte arbitral. Por eso la mayoría de los deportes de contacto usan algo eléctrico, como el taekwondo que tiene el peto eléctrico y ya ahí sabes, a juro cuándo fue punto, cuándo no. Pero entonces, bueno, para más o menos explicar eso, el ángulo debieran de verlo mínimo dos y otros dos no. Pero tocando ese punto, las amonestaciones, sí se deja llevar el juez por el referee, porque el referee es el que está en movimiento. Y a veces yo no veo si lo tocó, pero un ejemplo, si yo pido la amonestación de contacto y Ángela no lo vio, pero sabe que yo la pedí, uy, yo sí apoyo a ese Segurín porque él es muy bueno y de paso está ahí metido y sabe qué es lo que está haciendo, ¡pam! Y lo apoya. Eso también depende de quién esté como referee. Eso es una realidad que siempre sucede, porque el que es bueno es el que acierta la mayoría de las situaciones que se dan, porque muchos entienden la ley, muchos la entienden y el reglamento se lo saben de pie a cabeza, pero ahora en la parte práctica, que es donde ustedes tienen que ser evaluados, vamos a ver cuántas amonestaciones se dejan pasar y cuántos puntos se dejan pasar, ¿entiendes? Ya es cuestión de ustedes ahora. Vamos en la 45. No es Sí. posible dar una advertencia por contacto excesivo y después dar otra advertencia del mismo grado por un segundo contacto excesivo. ¿Qué dices tú, Ángela? A ver, Por más que sepa la respuesta. la Por más, vuelvo a leer. No es sí. posible dar una advertencia por contacto excesivo y después dar otra advertencia del mismo grado por un segundo contacto excesivo. Acuérdate que esta es una afirmación negación, una pregunta afirmación negación. Dice, no es posible dar un contacto excesivo y otra de la misma categoría en la misma acción. Vuelve la ley detenidamente para que tú veas. Ya la hemos respondido, sí, pero lo de menos es ver si es verdadero o falso, es que la entendamos. Listo. Sí, no es posible dar una advertencia por contacto excesivo y Ajá, o después sea, de categoría 1. de categoría 1 y después dar otra advertencia del mismo grado por un segundo contacto excesivo. O sea, que aquí entonces no está hablando de una acción, está hablando de varias acciones. Sí, señor, de varias acciones. Entonces, ahí está la respuesta. No es posible dar una amonestación por un contacto excesivo. Pero, falso, si es posible darla. ¿Entiendes? Un ejemplo, yo doy una amonestación de contacto, ¡pum! Y en una segunda opción de la misma categoría, o sea, de uno de contacto, le voy a dar la segunda. Y le puedo dar la tercera y le puedo dar la cuarta. Ya tú sabes que no hay una quinta porque ya es Hansoku. Sí, señor. ¿Entiendes? Chukoku, Chukoku, Keikoku Keikoku, Hansoku Choi y Hansoku. y Hansoku. Lo tenían claro Geraldine y Ender. Las amonestaciones, para repasarlas, son 4 divisiones. Chukoku, que es la primera, de categoría 1 y de categoría 2. No se vayan a confundir. O sea, de 2 y de 1 son las mismas. Chukoku, que es la primera. Keikoku, que es la segunda, que se señala con el dedo hacia abajo. Hansoku Chui, que es la tercera, que se señala con el dedo así hacia el pecho del atleta. Y Hansoku, que es la que se señala hacia arriba, que ya otorga la eliminación. O sea, que pasa a ser no una advertencia, sino una... Amonestación. No, por ahí lo dice. ¿Te acuerdas que las preguntas nos dicen cuáles son las advertencias y cuáles son las penalizaciones? ¿Te acuerdas que está en una de las preguntas por allí? Entonces, las penalizaciones son las que otorgan al atleta como ganador. Entonces, una de estas es Sansoku. ¿Por qué? Porque ya es la última. Ahí tiene que ganar uno. Kiken, porque es cuando el atleta no puede seguir peleando, da ganador al otro. Y Chikaku, porque expulsan a uno y da ganador al otro. O sea, que después de estar en Hansoku Chui
de categoría 2. Ya la última es para perder, ¿entiendes? Porque es Sansoku, serían 4. Ahora una pregunta que te voy a hacer. ¿Es posible entonces de que esté un atleta en el límite con las 3 de categoría 1, o sea, estaría en Ansoku Chui, y las 3 de categoría 2, que estaría también en Ansoku Chui? ¿Es posible de que eso suceda? O sea, un atleta se puede montar en Ansoku Chui de las 2 Claro que sí es categorías. posible porque si no estoy mal, no se suman entre sí si no son de la misma categoría. Entonces, creo sí es posible. Claro, claro que sí es posible. ¿Sabes por qué, Ender? Te lo explico. Bueno, lo que pasa es que ahora la federación y ya se ha venido cambiando el esquema, porque antes había una pantalla que era como que única y traía el mismo color, los mismos, ¿sí? Ahora las pantallas son pantallas de televisor, pero en esas pantallas te muestra categoría 1 y hay 4 casillas, y te muestra categoría 2, 4 casillas. E incluso tú vas a decir, ah, ok, sí, porque es que en el escrito lo hemos hecho. Cuando estábamos haciendo el manual, el que pudo ayudarnos en el manual de la competencia de Cúcuta, Ajá. Ángela, porque sí lo ha hecho ya con nosotros, hay 4 casillas para cada categoría. Entonces, es obvio que la respuesta que yo hacía era como directa. Sí, claro, Sensei, pueden haber, se puede montar un atleta al mismo tiempo en Ansokuchu y en las 2 categorías. Y lo que ha dicho Geraldine, no tiene que ver una cosa, la categoría 1 con la categoría 2, son independientes por su cuenta. Pero en la escala, necesito que lo entiendan, que es Chukoku, Keikoku, Ansoku-chui y Ansoku. Pregunta 46. Si el entrenador continúa interfiriendo después de la primera advertencia, el árbitro parará el encuentro, acercarse al entrenador otra vez y pedirle que abandone el tatami. Ya verdadero, o sea, la habíamos dicho ya, pero hay una muy parecida. Si el anterior hablaba era del Chikaku para el... Exacto. Pero entonces para terminar de confirmar esta, para poder decirle a un coach que se vaya de la competencia, se le da Chicago, tiene que haber pasado por la primera advertencia. Tú vas hasta allá y le señalas así de hablar o provocar, y lo señalas. Él ya sabe y le dice con la boca, no puedes hacer lo que estás haciendo. La segunda advertencia ya tú sabes que tienes que irte afuera. Y él lo sabe. Oh, sos, es lo que te va a responder. Bueno, listo. Entonces, esa es la respuesta a lo que estamos ahorita, que nos están preguntando. Pregunta 47. Si Aka puntúa justo cuando AO sale del área, ¿se puede dar tanto el punto como una advertencia o penalización de categoría 2? Verdadero. Eso es justo cuando sale. ¿Ok? O sea, yo saliendo y el otro haciendo el punto. Se le da el punto al que lo hizo y la amonestación al que salió. Pero eso es instantáneo, no después que salió. ¿Listo? Os. Pregunta 48. Si un contendiente es físicamente empujado fuera del área, ¿se dará yogai? Falso. Falso. ¿Qué hay que hacer ahí, Ender? En ese proceso, ¿qué hay que hacer? Sí, Ahí dice que si es empujado, ¿le van a dar yoga al que empujaron? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? pues amonestar al que empujó. Claro. Y ya tú sabes cuál es la amonestación de empujar, así con las manos como empujar. ¿Ves? Esa es la de categoría 2. Y en vez de amonestar al que salió, se amonesta fue al que empujó. ¿Listo? Sí. Bueno, eso es. Seguimos. Os. Pregunta 49. Según el artículo 10, cuando un competidor cae, es derribado o noqueado y no recupera la posición erguida de forma inmediata, el árbitro, utilizando su silbato, señala al controlador del tiempo el comienzo de la cuenta de los 10 segundos. Es, Falso. ¿Por qué? A ver, Ender, ya que hablaste, ¿por qué?
Dice Claro. acá, el árbitro llamará al médico y al mismo tiempo comenzará a contar en voz alta hasta 10 en inglés, Bueno, indicando ya con ahí. eso, ya con eso que dijiste ahí, ese poquito que dijiste allí, ya es falsa la pregunta. Esto sí había que hacerlo antes. Antes era más complicado. Ahora tú simplemente llamas al médico. Estamos hablando cuando Ah, un atleta es derribado o noqueado. Eso dice la pregunta, ¿verdad, Ángela? Textualmente me la puedes volver a leer. Sí, señor. Dice, según el artículo 10, cuando un competidor cae, es derribado o noqueado y no recupera la posición erguida de forma inmediata, el árbitro, utilizando su silbato, señalará al controlador del tiempo el comienzo de la cuenta de los 10 segundos. Bueno, ese proceso funcionaba antes así. Pero fíjate que es muy importante lo que dice la pregunta, porque así lo dice el artículo 10 del reglamento. Cae, es derribado o es noqueado. Voy a explicar este proceso porque es muy difícil. Hay tres opciones. Si cae, y ustedes estarían diciendo, bueno, pero para caer tiene que ser derribado o noqueado. ¿Verdad que sí? sí. ¿O no? Sí, el golpe tiene que ser muy fuerte para que caiga o que sea noqueado o darle en el Bueno, punto preciso. bueno, a eso voy. No todo el tiempo un atleta cae cuando otro lo derriba. Por experiencia propia se los digo. Y por eso tenemos que dejar claro ese punto. ¿Cuándo debo yo arrancar la cuenta de los 10 segundos? ¿Entiendes? Entonces vamos a dejarla clara. Vamos a explicar la primera opción. Cuando un atleta cae. Eso fue en un centroamericano que yo estaba de referee. Y era diferente el reglamento para ese entonces. El atleta saluda en otro vaina y de "Chuguayime". Y cuando el atleta iba a atacar al otro, ya tenía una lesión vieja que él pensó que se había curado y se fue al piso sin el otro tocarlo. Y pega gritos y gritos, ¡ay! Una rodilla o era no recuerdo si era un tobillo que él tenía. Y el otro nunca lo tocó. Entonces imagínate si yo no hubiese sabido la ley, yo nunca hubiese arrancado la cuenta de los 10 segundos. Y si yo no hubiese arrancado la cuenta de los 10 segundos, viene la protesta y se arma el berguer. Bueno, mejor dicho. Entonces, cuando un atleta cae solo, ahí también hay que arrancar la cuenta de los 10 segundos, porque siempre puede ser por una lesión vieja o porque él mismo se dobló el tobillo y cayó mal en uno de los saltos. Entonces ya ustedes saben que ahí también arranca la cuenta de los 10 segundos. Obviamente también tienen que tener claro que arranca la cuenta de los 10 segundos cuando el dorso está en el piso. O sea, cuando yo me caí realmente, porque yo me puedo agachar y mi dorso no está en el piso. O yo puedo caer de nalgas y mi dorso no está en el piso. Entonces, cuando yo caigo y estoy totalmente horizontado o acostado, arranco la cuenta de los 10 segundos. ¿Cuál es el proceso? Primero llamo al médico, porque siempre hay que llamar al médico, porque para arrancar la cuenta de los 10 segundos, algo pasó y bien grave. Entonces, en ese proceso que llega el médico, si la lesión es muy severa, tú no le vas a decir al médico, espérate que yo le cuente. Imagínate, sacan al atleta y se lo llevan y el referee termina de contar ahorita en este sistema nuevo solo. El proceso tienes que contar, pero tú no puedes esperar decirle al médico, espérate. Llamas al médico, lo sacan y tú sigues contando. Ahora, si el atleta cae y él no sabe la regla, tú estás contando, tú tienes que medir la magnitud del golpe, ¿entiendes? Si tú ves que es algo serio, llamas al médico. Incluso, así sea que no sea serio, si él cae, tú tienes que llamar al médico, esa es la ley. Llamas al médico, empiezas a contar. Pam, 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 pam. No se paró totalmente erguido antes de los 10 segundos, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Cuáles las tres reglas que hay que dar? Yo lo expliqué. Si se da la cuenta de los 10 segundos, o sea, que no se paró el atleta después que le contó los 10 segundos.
¿cuáles son las únicas 3 situaciones que uno puede dar como respuesta a eso? Las 3 amonestaciones, ¿cuáles son? ¿Cuándo empiezas a contar, Ángela? Inmediatamente que el atleta esté en el piso. Cuando coloque su dorso en el piso. Ahí empiezas a contar, pero acuérdate que lo primero que haces es, suenas el silbato y levantas la mano llamando al médico. Médico, ¿entiendes? Silbato y llamas al médico y empiezas a contar 1, 2, 3. ¿Ves? Así, a nivel, o sea, calculando otra cosa que no debe ser, porque quitan una ley para mejorar algo, pero desmejoran la otra. Imagínate, contando humanamente, uno no sabe cuánta distancia hay de un segundo a otro, uno calcula, pero ponte que yo creo que se pueden perder 2 segundos contando un humano, no una máquina, ¿entiendes? Porque uno lo dice más rápido que otro, yo no sé, pero eso para mí es un error. Sin embargo, lo cuenta el referee con su boca. Solo hay que dar 3 decisiones de amonestación, según la que sea, ¿no? Cuando se da la cuenta en los 10 segundos, ¿cuáles son? ¿Cuáles de esas 3 tú das según la que toque, ¿no? Pero cuando se da la cuenta en los 10 segundos, escúchenme algo. Dentro, o sea, si yo empecé a contar del 1 y llegó al 10, ya, de una vez, tú sabes que tienes que prepararte para dar una de las 3 que ustedes me van a decir ahorita. ¿Nadie se acuerda? Pues ahí digamos que teniendo en cuenta como el origen de esa situación que haya puesto a uno de los competidores, es o un exceso de contacto y lo dejó gravemente lesionado porque si no, el otro se habría podido poner erguido y continuar el combate. Entonces, que tiene por nombre Hansoku. Hansoku. Ese sería Que Hansoku. tiene por nombre Hansoku, el exceso de contacto. Entonces Otra. ahí al contar los 10 segundos, ese se diría de Hansoku por exceso de contacto para el otro. Sí. O sea, para el que agredió. O Sí. Mowobi. No, Angelita, no. Pero si el que tuvo la culpa fue digamos que existe esa posibilidad. Si yo fui el que imprudentemente me puse en riesgo y el otro me dio, y me alcanzó a lesionar de tal magnitud que yo quedé en el piso, esa es culpa mía, esa no es del otro. Exacto, te voy a explicar y te voy a ayudar en eso. Pero mira, primero empecemos por aquí. Las 3 amonestaciones que hay que dar, o sea, una de las 3, ¿no? Obvio, eso quiero tratar de explicar. Es las 3 penalizaciones. Shikaku, Hansoku o Kiken. Por favor, anotemos esto porque ya veo que no se queda en la mente. Y eso es súper importante que lo sepa. Dios. Si un atleta se le cuenta los 10 segundos, los 10, a ese atleta no. Yo no estoy hablando de que a ese atleta hay que darle la decisión. ¿Qué decisión hay que dar? Es lo que yo estoy diciendo, no al atleta. Porque puede ser al otro atleta, como me lo está diciendo Ángel aquí. Y ella tiene la razón. Si es culpa del otro, hay que darle muovi al otro. Pero ¿cómo se pide el muovi? Con Hansoku. ¿Entiendes? O sea que ya se desestima el muovi. No es muovi lo que determina como importante, sino es Hansoku. Un ejemplo, Ángela. Vamos a explicar eso. Ya lo he explicado y lo vuelvo a explicar. Empecemos primero por, ustedes están de jueces. Y yo pido la amonestación, no lleva nadie amonestación de contacto, ni acá ni AO. Pero acá le da un fuerte golpe a AO. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber como referee? Que yo no le puedo dar la primera nada más, yo no le puedo dar chukoku. ¿Por qué? Porque si fue fuerte el golpe, se acuerda que las preguntas están por ahí. Ligeramente Keikoku, ¿verdad? Sí, sí, señor. Seriamente Ansokuchui. Y si lo reduce a 0, Hansoku. ¿Se acuerdan de esas preguntas, verdad? Sí, sí, señor. Entonces, es igual para el muovi. Entonces, bueno, vamos primero con el contacto. Acá le dio un golpeado que le sacó sangre
le partió el tabique, tuvimos que llamar al médico, le enderezaron el tabique, el hombre puede seguir peleando, le metieron 2 tampones en la nariz, duró 3 minutos para poderle parar la hemorragia, y viene, y va a continuar el combate. Imagínate que yo le dé chucoco, de una vez sale el tatami manager, el Kansas, ¿entiendes? Levanta su bandera y silba. ¿Por qué? Porque no era la decisión que había que tomar. Yo mínimo tengo, oye, como lo redujo, lo redujo seriamente, yo tendría que darle a Sokuchuy. Entonces yo a ustedes les pido la amonestación de contacto, que es la mano abierta con el puño, y le pediría después el dedo hacia al oponente. Sí es tan claro lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace el referee? ¿Qué hace el juez? Levanta su bandera, cruza las banderas y luego apunta con su bandera a la que yo esté pidiendo. Si era en Sokuchuy, si era en Soku, o si era Keikoku. Entonces, esto sucede igual en esta ley. Si es por Muobi, como lo dijo Ángela, y no llevaba ninguna amonestación, pero el contacto lo redujo a 0. ¿Y qué me dice la ley cuando lo reduce a 0? Hansoku, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago yo, Ángela? Si Aka fue el que cometió la falta, Aka le dio a Ao, ¡boom! Pero Ao fue el culpable del Muobi, entonces yo pido el Muobi a Aka y lo señalo con Hansoku. Entonces vienen los jueces, señalan, levantan su banderita, me señalan la amonestación de categoría 2 y luego señalan hacia arriba, que eso me dice que está votado. Entonces inmediatamente se da la situación de Hansoku. ¿Entiendes, Ángela? O sea, con Kiken, con Muobi. O sea, que el Hansoku se da por contacto o por Muobi, pero sigue siendo Hansoku. ¿Entendiste? No mucho, porque sin ver la señal no me queda como... Sí, es que sin ver la señal está como un poco... O sea, lo que trato de explicar es, se redujo a 0 Aka, no se paró, volteó los ojos, le dieron tremendo golpe, lo revivieron, no pudo seguir peleando. Hay que darle la amonestación a Ao, pero resulta que Aka fue el culpable. Entonces yo vengo, me paro, hago la seña de Muobi, ya se acuerdan cuál es la seña de Muobi, y pido Hansoku de una vez, sin llevar ninguna, porque no llevaba ninguna, y en la escala no lo podemos sumar porque no llevaba ninguna, pero en esa única acción lo redujo a 0, pero fue por culpa de él. Entonces yo pido el Muobi, pero pido Hansoku. Entonces todos me apoyan, Hansoku. Entonces vengo, yo hago mi seña, Hansoku no catch. Ganó el otro, que fue el que le pegó el golpe. Lo que trato de decir es que en las 3 consideraciones que estábamos diciendo que eran Soku, ya expliqué cuando se da por Muobi o cuando no se da por Muobi. ¿Cuándo no se da por Muobi? Cuando un atleta es culpable de pegarle al otro. ¿Y cuándo es por Muobi? Cuando es culpa del atleta que el otro le pegara. Ahí quedó clara esa primera consideración, ¿verdad? Hansoku. ¿Verdad? Sí, sí, señor. Entonces vendría Kiken. Un atleta llegó, se cayó solo, le conté los 10 segundos, llamaron al médico, se lo llevaron. ¿Qué le pasó? No, tenía el tobillo sentido y cuando salió a brincar se le partió. Ok, entonces ahí Kiken no catch, ¿entiendes? Entonces ya estaríamos hablando de Hansoku y de Kiken. Ahora la otra es el Chikaku. Ya ustedes saben cuándo es Chikaku, cuando actúa maliciosamente. Entonces esas son las únicas 3 amonestaciones que son las penalizaciones que se darían cuando por ley, automáticamente es una ley, después que se cuentan los 10 segundos. ¿Listo? Os. Sensei, entonces el Hansoku
El Hansoku cuando es por exceso de contacto, ¿cierto? O sea, es la Sí, tercera. Eh, solamente si no es malintencionado, entonces se le da el Hansoku por el exceso de contacto, que sería de categoría 1, ¿cierto? Y sí, si lo lesiona, pues con toda la mala intención y lo reduce a cero, ahí la decisión no sería el Hansoku, sino el Chikaku. Y la, exacto. Tú empiezas a, ustedes van a ver, según lo que yo les expliqué, qué situación merece el tipo de amonestación. ¿Entiendes? Yo expliqué más o menos cada una, pero tú vas a decidir qué pasó. Un ejemplo, Aka le dio a AO y no fue Muobi. Ah, no, está fácil. Aquí la decisión es Hansoku. Hansoku para Aka, no Cash para el otro, porque fue que le dio. ¿Entiendes? Pero ya tú sabes que después podría darse una opción de Kiken y de Chikako. listo, sí, señor. Ah, bueno. Lo importante es que todos estén claros antes de pasar a la otra pregunta. Yo no quiero que cuando yo esté de referee, ustedes estén de jueces y no lleva ninguno de los dos amonestaciones y acá viene y hace un golpe fuerte, ya ustedes tienen que estar pila. El referee, que soy yo, no va a pedir Chukoku. Mínimo tiene que dar Keikoku. Y es ahí donde tú empiezas a ser superior a otro atleta, a otro referee. Y tú te diste cuenta que le pidió fue nada más una amonestación Chukoku. Tú dices, no, aquí se equivocó. Esa amonestación era para Sokuchui, le sacó sangre, llamó al médico. ¿Entiendes? ¿Sí me están entendiendo lo que yo digo? Sí. Sí, Ahora, sí, señor. lo que no quiero es que cuando yo esté con ustedes en algún momento, yo pido una amonestación de contacto y no lleva ninguna y pida el dedo hacia Sokuchui, ustedes se me queden viendo para arriba. Ay, ¿qué estará pidiendo el sensei aquí? Ya ustedes Ya, saben qué es lo que está sucediendo en el momento. ya. Ah, es que esa fue una amonestación que fue directo a Sokuchui y no llevaba ninguna. Obviamente tiene que estar en cero, porque si ya tienes una, no puedes saltar a otra, tienes que seguir la escala. Estoy hablando de cuando estamos en cero. O sea que una única acción puede determinar la expulsión de un atleta enseguida, porque el golpe fue muy fuerte. ¿Entiendes? Seguimos. Y vamos en la 49. Bueno, la pregunta 50. De acuerdo con la regla de los 10 segundos, el controlador del tiempo parará la cuenta cuando el competidor esté totalmente erguido y el árbitro levante su brazo. Falso, porque yo le expliqué todo ese proceso. Ese era antes, ahora no. Ya ustedes saben y están claros cómo es el proceso. Antes sí era así y eso era verdadero, pero ahora es falso. ¿Quieres que volvamos a repetir el proceso? Se, se la cuenta los 10 segundos. ¿Qué es lo que hace el referee? Ah, llama al médico, cuenta él con sus dedos y él toma la decisión que es Chikaku, Hansoku Kiken y ya. O sea que algo diferente a eso es falso. ¿Vale? Oh, sensei. Bueno, Listo. Pregunta 51. Cualquier competidor que caiga, sea derribado o noqueado y no recupere la posición erguida en 10 segundos será retirado automáticamente del torneo. Falso. Falso. fíjate, otra vez siguen con la cuenta de los 10 segundos, la regla del artículo 10. Pero aquí se sale un poquitico fuera de lo común. ¿Será retirado del torneo? No, falso de la categoría. ¿Entiendes? Pero él puede después competir en equipo o combate y estaba en kata, no sé, ¿entiendes? Entonces por eso es falso. Sí, señor. Pregunta, Profe, señor. entonces lo que pasa es que yo tengo aquí una cosa que dice, se considerará que cualquier contendiente que caiga, sea derribado o noqueado y no recupere totalmente su posición en 10 segundos, no está en condiciones de seguir combatiendo y este será retirado automáticamente de todos los eventos de comité del torneo, página 22. Dice de Cubite, porque ya ha peleado en comité. ¿Entiendes? ¿Entiendes, Ender? Pero nosotros estamos hablando de la opción que no lo identificaba. Un ejemplo,
puede estar haciendo kata, ¿verdad que sí? Sí. Y Sí, a él no, le van a dar Kiken o le dan Chikaku. Él es retirado de esa categoría, no de la competencia como tal. Obviamente en combate es diferente, porque si tú se te dio la cuenta de los 10 segundos, por eso yo decía, si, ¿por qué el atleta busca pararse? Porque él quiere seguir combatiendo, él gana esa pelea, pero él después en la segunda ronda no sale, porque ya está catalogado como que ese atleta fue severamente lesionado, no se puede exponer su integridad, por eso no puede seguir peleando. Ahora, ¿qué pasa la habilidad de los atletas? Estoy por medalla, yo me echo a morir para ganarme la medalla porque estoy perdiendo. Entonces ahí es donde uno tiene que darse cuenta de quién es la culpa. Pero si no es por medalla y yo tengo que seguir ganando, yo me paro, porque si yo no me paro, yo gano por Ansoku, pero en la otra vuelta no salgo. Entonces lo que tú estás diciendo también es verdadero, Ender, ¿ves? pero Sensei, en ese caso en que la lesión es tan severa, ya sería por una decisión médica que él no puede seguir Exacto, hubo participando. una decisión médica. Y acuérdate que una pregunta, tú puedes decir, el médico puede decir que sí, puede seguir peleando, pero el referee puede decir que no. Y no se puede llevar en contra de la decisión del referee. Pero si es diferente, jamás. Si el médico dice que no puede seguir peleando, el referee no puede decir lo contrario. En este caso es igual. Si el atleta salió por Hansoku, hay una tarjeta médica, que es la que ve el tatami manager. En esa tarjeta ahí dice, mira, este atleta no puede seguir peleando. O sea, pero te lo hacen saber, ¿entiendes? Porque no puede, se fracturó una. Ahora, hay atletas que sí pueden seguir peleando porque no ha sido tan contundente eh, la- el golpe, pues la acción. ¿Listo? Pregunta 52. Si dos contendientes se lesionan el uno al otro al mismo tiempo y no pueden continuar, el encuentro se otorgará a aquel que haya marcado más puntos. ¿Qué dices tú, Ender? Claro, exacto, se le da al que más punto tenga. Y si, no, y si se lesiona, no sabemos cuál es la decisión, hay que saber qué pasó. Si fue Hansoku por contacto al uno y al otro, o si fue que se lesionaron ellos dos mismos cayendo, y entonces es Kiken y Kiken, no sabemos cuál, pero una de esas tres son, ¿vale? Mire, yo Pero ¿qué tengo, pasa si los dos se lesionan al mismo sí, tiempo? Se da ganador al que más punto tenga. Y Memo, todos tienen que conocer a Memo, ¿no? El atleta de -67. Él es un atleta de muchos años como selección aquí en Colombia. Estaba peleando con, creo que era con otro país, y los dos perdieron por Ansoku de pasividad. De amonestación de categoría 2 pues. Un ejemplo, ya llevaban los dos Hansoku Chui de categoría 2 cada uno. Y la última, sin darse cuenta, se les dio la pasividad a los dos. Una para el uno y la otra para el otro. ¿Y ahora cómo haces? Bueno, se le da la amonestación Hansoku, se le da amonestación Hansoku y no hay ganador. Se retiran hacia afuera. ¿Por qué? Porque los dos perdieron al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vayan a pasar a la otra ronda, los que le toque pelear con ellos pasan de una porque ellos perdieron por Hansoku. Sigue la 53 en sí. No se dará yogai a un contendiente que marque y salga del área. Párate ahí. Ajá. No se le dará yogai a un contendiente que marque y salga. Ya por ahí es verdadero. No se le va a dar yogai. ¿Por qué? Porque se supone que yo marqué primero. Y si yo marco, el referee debió haber dicho junto con las banderas, llamé, ¿es cierto? El referee dice llamé y salen las banderas. Si es un punto. Ahora sigue la pregunta. Dice, entonces, no se dará yogai a un contendiente que marque y salga del área antes de que el árbitro haya dado llame. Fíjate, antes de que el árbitro haya dado llame verdadero.
O sea, el árbitro no ha dicho llamé todavía. ¿Entiendes? O sea, tú no le puedes dar yogai. Y la pregunta a principio dice, no se le dará yogai. Obviamente, ¿cómo le va a dar yogai si ni siquiera el referee ha dicho llamé? O sea, entendiendo la pregunta, ellos lo que quieren es jugar con tu mente y hacerte caer. Pero tú dices, ¿cómo le vamos a dar amonestación o puntos si el árbitro no ha dicho llamé? Eso por ahí. Entonces, esta es una respuesta complicada, pero si la entiende es fácil. Entonces, la pregunta, y de paso se complica porque es una afirmación, negación. No se le dará yogai. Verdadero, no se le da yogai. ¿Listo? Os- Os. Bueno, entonces yo es un creo, poco señor, difícil, es como imaginarse sí, la situación. Es más sí, difícil. Sí, lo de- más complicado es eso, porque sería como continuidad de la acción. Puedes estar marcando y al marca y sale pues unos centímetros del área y todo es casi al tiempo, ¿no? Entonces el árbitro todavía no ha dicho llamé, pero tampoco podrían darle solamente la amonestación sin dar claro, punto. exacto. O puede ser que no hayan visto las banderas, Ángela también, viendo la película de otro punto de vista, o salió una sola bandera, también puede ser del punto, y el atleta salió luego. Si sale luego, entonces sí hay que darle yogai. Pero como no explica en ninguna de las cosas, uno lo toma así como que eh, generaliza, Como que pero todo es al respondemos tiempo. lo que nos están preguntando. Sí, señor. Bueno, entonces, Os, eh, fíjate cómo hoy ya tenemos claro los 6 criterios para el punto, tenemos claro todo el proceso de los 10 segundos, que es complicado, y les voy a dejar de tarea porque la próxima semana yo no quiero, porque me he dado cuenta que yo explico y a veces se olvida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para saber que ustedes lo entendieron al 100%? Porque otra cosa es que ustedes piensen que lo entendieron y no lo entendieron. Yo les voy a preguntar, explícame, Ender, cómo es el proceso de los 10 segundos. Ajá. Ángela, Os. explícame los procesos, un ejemplo, sea lo que sea, de los 10 segundos. Entonces, por favor, entiendan bien los 10 segundos, ¿vale? Os. Os. Y, y volvimos a retocar las funciones de los jueces, del referee. Administrativamente ya sabemos cuál es la función del tatami manager, que no lo sabíamos, o cuál es o cuántos tatami manager hay, cuál es el consejo arbitral, cuál es el panel de árbitros, que no es conformado nada más por 5, sino por 6, porque el CANSA también debe estar allí. O sea, muchas cosas que se aprendieron hoy, ¿vale? Os. Sí. Os.